estudiamos a profundidad la parábola del sembrador. Fuimos a Mateo capítulo 13 y allí el Señor, de una manera magistral, desde una barca, sentado allí, y toda la orilla de la playa rodeada o llena, ocupada por personas, Él alzó su voz, y cosa grandiosa fue que abrió su mensaje con la parábola mayor, que es la del sembrador. Enseguida la explicó, pero no cesó allí, sino que dio otras 7 parábolas. En total fueron 8, y de las 8 solamente explicó 2, la del sembrador y la parábola de la cizaña y el trigo. El primer círculo de atentos que él tenía, pues era el cuerpo de discípulos, que eran los 12 seguidores, y después las multitudes que lo seguían. Quiero que preste atención que vamos ahora a pasar al capítulo 14 de Mateo, avanzando allí en los eventos narrados, pero el contexto es el capítulo 13 y quiero que se fije que los discípulos recibieron enseñanzas en número 8 parábolas, como del mismo modo cuando usted recibe el mensaje. Después el Señor, al salir de la barca, dice que vino a su pueblo, a Nazaret. Allí llegó a la sinagoga, pero no hizo muchos milagros allí, a causa de la incredulidad de ellos. Fíjese que no fue a causa de la enfermedad de ellos, sino a causa de la incredulidad. Háyase conocido o sabido de algo peor que la enfermedad: la incredulidad. No dice allí que fue porque tenían enfermedades gravísimas que no se podían atender momentáneamente. No, dice allí que por causa de la incredulidad de los oyentes, así se quedaron los oyentes. Si usted es incrédulo, así se va a quedar en la situación, condición y circunstancia que tenga en su cuerpo, en sus emociones, en su ser. El mensaje viene a usted. El mensaje es poder. Allí hay vida, allí hay salud. Y eso lo tenemos allí en el capítulo 13, en el versículo 53, dice que cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, Mateo capítulo 13, 53, se fue de allí, llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. La gente estaba tan sorprendida que algunos decían: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿Cómo puede hacer esos milagros? Vea usted la forma de atender a la persona que da el mensaje, una manera contemplativa. Fulano, el que me habla, es hijo de un carpintero y de María. Qué bonito habla. Jesús dijo: no se trata de que me admiren, no se trata de que me digan qué bonito sermón, se trata de que extraigan de mí poder. Les vine a dar el mensaje, estoy en la sinagoga de ustedes, pero ustedes se escandalizan, dice el versículo 57, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. No dice a causa de la enfermedad,
Dice, a causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es peligrosa porque mantiene las cosas como están. Entramos entonces al capítulo 14 y quiero llegar a un evento. Fue posterior a la alimentación de los 5,000. Al versículo 22. Entonces, el contexto pues nos da el panorama de que los 12 tenían buenos mensajes, buenos sermones, un paquete de enseñanzas en número 8 parábolas. Habían estado en una visita en el pueblo de Jesús, Nazaret, en una sinagoga, tuvieron la experiencia de ver algunos casos de sanidad, pero la experiencia de ver casos de incredulidad, donde por causa no de la enfermedad, sino de la incredulidad, las personas se quedaron como habían llegado. Como habían llegado. Después, Jesús supo acerca de la muerte de Juan el Bautista, que son los versículos del 1 al 12 en el capítulo 14. Después del versículo 13 en adelante, tenemos la alimentación de los 5,000. Jesús les ordenó a los 12, ustedes denles a todos ellos de comer. Ellos no quieren el pan de mí o mío, sino quieren el pan que se hace en casa. Denles vosotros de comer. Y allí él obró también el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Vea usted, y comienza pues la escena que vamos a narrar aquí por la escritura que la abre. Dice que Jesús se quedó despidiendo a tan grande multitud, pero él mandó en avanzada a su equipo en una barca para que remen hasta la otra orilla. La idea de utilizar ese medio es tan natural como subirse a un vehículo ahora nosotros, o a una bicicleta, o a un tren. La mayoría de los discípulos eran pescadores, entonces era una cosa natural, conocida, y tiene sentido común. Cruzar el lago tiene sentido común, y es una tarea de cooperación de esfuerzos porque todos van a remar. Todos se subieron pues a la barca. Este evento lo tenemos registrado en Marcos capítulo 6 y en Juan capítulo 6. Juan nos indica que había una sola barca allí, la que usaron los discípulos. Fíjese bien, puntos de referencia, había una sola barca allí. La historia nos dice que cuando él terminó de despedir a la multitud, porque la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar, dice el versículo 23, Mateo 14, 23. Allí hay una referencia geográfica, porque Jesús tomó altura y tuvo una visión panorámica del lago. Y cosa interesante es esta, que podía ver a los que estaban en la barca y cómo batallaban porque se había levantado un viento que les era contrario y el mar estaba agitado. El viento corría hacia donde estaba Jesús. Jesús podía sentir el viento y la barca se dirigía contrario a la dirección del viento. Y Jesús, con toda tranquilidad, tomando tiempo allí orando, y desde allí abría los ojitos y mira nomás, están luchando contra el viento, fuerza contra fuerza, fuerza humana contra fuerza del viento, remando, y el bamboleo por la agitación del mar que sufría la barquita.
Las cosas parecían cada quien en su propio escenario, él arriba, los demás abajo. Y había otro punto de referencia, la hora. Estaba atardeciendo, ya oscureciéndose. ¿Y qué dice la Escritura? Y nos vamos a basar básicamente en Mateo, porque Mateo trae el registro de un diálogo que no tienen Marcos ni Juan. Fíjese usted, versículo 24, lenguaje sencillo, dice: mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Otro punto de referencia, los evangelios de Juan y Marcos dicen que eran como 5 o 6 kilómetros. Unos hablaron de que la barca se hallaba en medio del lago. Entonces, mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. La barca se movía por la fuerza física y las palas allí de los remos. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. ¿Y sabes una cosa? Jesús no tenía barca para su propio traslado hasta la otra orilla. Él ya lo sabía. Él ya tenía esa información. Aún así, Él ordenó que ellos avanzaran en esa única barca. Vea usted, los evangelios nos dicen que ellos vieron a una silueta que se aproximaba hacia la barca y hacía como que quería pasarlos de largo. Todo estaba en movimiento, el mar agitándose, los cielos cayéndose, una tormenta, un viento fuerte. Y de pronto comienzan a gritar: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Ahora, imagina lo que ellos tenían a la vista: poca luz, poca visibilidad. Luego, el Señor tenía cubierto su cabeza, cubierta la cabeza, su rostro así, por sus mantos. Así que ellos veían vestiduras o túnicas o mantos que tenían la altura de una persona y tenían la silueta de un varón, pero estaban los mantos alzándose sobre el agua y no caían y no dejaban de tener esa forma humana. Y gritan: un fantasma, pero era agarrarse de la barca y una lluvia a cántaros. Vea usted. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, una distancia considerable para escuchar la voz o las voces. Los discípulos lo vieron, dice, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. No hubo un reconocimiento del rostro. Mucho menos intuyeron que las ropas eran las del maestro, por el color, la forma, etcétera, algo. Se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló diciéndoles: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y aquí quiero llegar al punto central. Están 12 seguidores de Jesús, llenos de mensajes, los mejores mensajes. Sus ojos han visto
milagros creativos también han conocido cuando opera la incredulidad en los corazones y Jesús dice: yo no puedo hacer nada. También vieron los milagros de la multiplicación de los panes y los peces y cómo sobraron 12 cestas llenas. Ellos tienen y traen tanta información en la cabeza como tú y yo la tenemos. Por tanto, oír, tanto ver, tanto participar en lo que Él hace aquí, hacia allá. También somos conocedores de casos donde las cosas se quedaron como llegaron, no hubo ni el más mínimo cambio. Conocemos el lenguaje técnico, se llama incredulidad o se llama fe. Somos tan similares en archivos de información como las condiciones de los discípulos en archivos de información. Todo parece así, hay bastante similitud, pero de pronto los discípulos comienzan a gritar: un fantasma, un fantasma. Y Jesús dijo: no, pues soy yo, miren, y se descubre y le ven el rostro, pero Jesús se queda todavía sobre el agua, se queda allí. Él permanece así firme, los demás están vapuleando. De pronto, Pedro habla y dice: Señor, si realmente eres tú, o sea, te pude oír, pero los compañeros no me dejan ver, hay mucha neblina, hay mucha agua y yo pues no alcanzo a verte bien, pero por la voz te reconozco. Si eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. Yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿Qué significa esto, amada iglesia? Hay experiencias de fe sobre la palabra de Dios que solamente las vas a vivir si tú las pides. Y ya llegamos al núcleo del mensaje. Si tú las pides, capta eso, cáptalo. Hay experiencias de fe que son sobre la palabra, que las vas a experimentar si tú las pides. Piensa en eso. Esa barquita opera por la fuerza del hombre. Allí se llama trabajo. Todos en la barca, el grupo en la barca se llama obediencia, porque una instrucción los mueve. La barca es movida por la fuerza, por el uso de las palas. Pero ¿por qué los vientos y los mares se comenzaron a agitar, a alborotar? ¿Por qué? Porque se pusieron alegres, porque el Creador pisó las aguas. Jesús tuvo que descender de la montaña y ese tramo ellos lo avanzaron hasta el centro. En el momento cuando el Creador comienza su andar sobre las aguas, a ellos, los de la barca, los tomó en el centro del lago y los cielos comenzaron a tronar, los vientos comenzaron a
alborotarse las olas, las aguas comenzaron a saltar. El Creador estaba allí en carne caminando sobre las aguas. Todo era una orquesta de viento, lluvia, agua. Todo aquello estaba presenciando el caminar. Las leyes naturales estaban rindiéndose ante la sobrenaturalidad de esa persona. No se hundía, no gritaba, no tenía miedo. Era una orquesta aquello, todo al unísono, los cielos, las olas. Pero los que estaban en la barca están interpretando toda esa realidad natural como si fuera en contra de la integridad física y emocional de ellos. Algo muy parecido a cómo estamos experimentando nuestra vida en relación con Cristo. De vez en cuando tenemos un pensamiento que interpreta las cosas en contra propia, en nuestra contra. Me está yendo mal, se me está saliendo esto de control, esto no es normal para mí. Pero es que eso, el suelo de agua, el techo de viento, está celebrando a uno que va hacia ti. Está celebrando a uno más poderoso que tú que va hacia ti. Pero tu vista quiere ser la torre de control de todo lo que allí sucede. Tu vista dice, esto está negro, esto está oscuro, esto se está empeorando. Y tu vista no alcanza a ver al que camina, hasta que los oídos dijeron, hey, esperen. En medio de lo que se está moviendo, déjenme a mí. Oigo una voz que se está acercando, que decía, soy yo. Y los oídos comenzaron a pasar información al cerebro. La vista comenzó a confiar en el oído comenzó a decir, hay alguien que dice, soy yo, que no temamos. Fue cuando oyeron al Maestro. Cuando Jesús les habló, ellos dejaron de gritar. Uno de los de la barca habló fuerte y dijo, Maestro, soy Pedro. Estamos aquí obedeciéndote como todo buen cristiano, seguidor, amante y perseguidor de tu corazón, de tu línea de enseñanzas. Pero yo quiero hallar algo en tu reino en este preciso momento, para que los oyentes de Perdón y Amistad sepan que hay algo más, en esta vida que se vive contigo y en esta relación que es contigo. Pedro, ¿de qué se trata? Señor, que en tu reino va a haber unas experiencias que solo las van a vivir quienes las pidan para sí. Y el Señor dijo, Pedrito, te estás haciendo listo en mi reino tan rápido. A ver, di una en voz alta para que tengamos todos conocimiento. Sí, Señor, mira, quiero que tú ordenes que yo vaya caminando sobre las aguas también hasta donde tú estás.
Pedro, ven. Hay tanta grandeza en este caso, es ilustrativo de la vida del reino y de los que creen. ¿Quiénes de los que están en la barca obedeciendo, como tú y yo estamos, se atreverán a tener un diálogo con Jesús en medio de la tormenta? Eso es lo que Pedro alcanzó. Pedro dijo, miren, yo no sé lo que hay en el corazón de ustedes, de los demás, pero en mi corazón hay esto que estoy visualizando. A mí no me han dicho si se puede o no, pero yo lo voy a perseguir. El Señor nos dijo que allá nos alcanza y nos pidió que remáramos humanamente. Se nos ha emparejado, pero yo soy el único que no quiero que nos largue aquí. Yo quiero platicar aquí con Él. Oye, pero espérate, es que ¿de qué se trata? ¿Cómo sabes que Él se va a quedar quieto, va a abrir un espacio y se va a quedar en el lugar, ahí en el mar, y tú bien campante vas a decir algo? Sí, sí se puede. Otra cosa es que las gentes no se animen, pero hay más en el reino que Él nos trae. Eso es lo que quiero que veas, cuánto hay, y hay más de lo que uno alcanza a imaginar o entender. Nomás para darte un caso, un ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si los 12 se bajan de la barca? Y si deciden irse caminando hacia la orilla así, sobre el mar, usted diría, caso grande. Sí, pero viene un extra. El extra sería cuando ven también llegar la barca vacía. ¿Se fija? ¿Cuántas cosas se pueden desatar? El hecho de que también hubiera llegado la barca vacía era una cosa extra. Volvamos a la experiencia aquí de Pedro. Pedro nos está revelando lo siguiente. Miren, no sé lo que haya en vuestra imaginación, en el corazón de ustedes, pero hay un estilo común que es el que se comparte. Obedecer puede ser de un modo también compartido. Todos vamos y todos remamos y todos llegamos. Como todos, como ovejitas y rebañitos, hacemos el movimiento como dice la palabra o dice la instrucción. Pero Pedro allí dice, ¿saben? Aquí voy a poner un evento dentro de otro evento. ¿Qué pasa si uno que está obedeciendo, porque está adentro, quiere tener un diálogo con Jesús en medio de la tormenta? ¿Y por qué no considerar que ahora es el momento? Se está moviendo todo sobre nosotros y debajo de nosotros. ¿Y por qué no descubrir de una vez por todas que en el reino de Dios hay experiencias de fe que son sobre la palabra, que las vas a vivir siempre y cuando las pidas? Por eso yo le voy a decir al Señor, manda que yo vaya hacia ti, también caminando sobre las aguas. Piensa en eso, porque esa es una verdad fundamental. ¿Quién de aquí, de los presentes, ha pedido sobre la palabra una experiencia de fe sobre la palabra, que es dar pasos hacia la palabra viviente? En este año 2013
ese es el tema para la iglesia que está en la barca. Viene la palabra revelada. En este año 2013 ese es el tema para la iglesia que está en la barca. Peligramos en malinterpretar las cosas que son temporales, que están sobre nosotros y debajo de nosotros, pensando que se están volcando en nuestra contra y sabiendo que están celebrando que el Hijo de Dios, que la presencia de la palabra desata un sinnúmero de fenómenos, aún los naturales. Y la grandeza de todo esto es que se puede tener una conversación de fe en medio de la tormenta con la palabra de Dios, cosa que no todos quieren experimentar. No todos quieren. Son niveles de fe, niveles de gloria. No todos quieren. Yo platicar, no, mejor llegar. Yo platicar, no, mejor llegar. Y Pedro dijo, a ver. Si no se trata de ver quién es y dejar de gritar, ya nos habló Él. Pero quiero que alcancen una visión en medio de lo que sentimos. ¿Se puede llegar hasta Él y estar en la misma condición o situación de Él? Sí. ¿Quién quiere? Y Pedro allí buscando candidatos. ¿Quién quiere caminar? ¿Quién quiere hacer lo mismo que Él? ¿Quién quiere ser celebrado también por los vientos y las olas? Y Pedro no halló eco, compañía. Y Pedro dijo, Señor, yo quiero. Y el Señor le dijo, ven, quiero que sepas eso, quiero que lo sepas muy bien, porque es reino. Hay experiencias de fe que son sobre la palabra de Dios, que solamente las vas a vivir no por imposición, no por imposición. Comprar una iglesia no es por imposición. El que la quiera vivir, que la pida. Un caso. Otro caso, hállelo. Otro caso, hállelo. Otro caso, hállelo. Pero en Dios las cosas tienen como niveles. Nomás uno de los 12 experimentó pisar un suelo marino, aguas turbulentas, y dar unos pasos, cuando menos. Este año 2013 no es de imposición, es de pedir y vivirás. Es de experimentar, porque tú pides eso. Pedro eso fue y así lo dijo. Dice, manda que yo vaya hacia ti. Es decir, lo digo yo para que lo mandes tú, para que yo lo obedezca. O sea, la iniciativa la toma Pedro, el Señor autoriza, Pedro actúa. Pero quiero que sepas eso. Quiero agregar a tu haber espiritual esta grandeza que hay en la palabra de Dios. Por eso fui de inmediato al corazón de este sermón. Hay experiencias de fe que son sobre la palabra, que las vas a vivir si las pides, si las pides, si las pides, si las pides, si las pides,
si las pides. El Señor puede tener una conversación con cualquier discípulo en cualquier momento, no importa que todo parezca extraño o adverso hacia ti. ¿Quién se para a hablar en medio de una tormenta entre las 3 y 6 de la mañana y luego autoriza que camine sobre las aguas? De por sí, obedecer a que se suba al barco, a la barca, y trasladarse es algo correcto. Todos estamos en lo correcto. Y muchas veces lo correcto es cansado. Remar es cansado. Y muchas veces lo correcto es como monotonía, monótono. Es correcto reunirnos. Como también alguien puede decir, es cansado. Por supuesto que sí. Pero lo que este pasaje exhibe es un mensaje que va más allá de seguir utilizando las fuerzas humanas. Y eso es lo que queremos hallar. Intentamos mentalmente, pero no se puede. Solamente la Escritura lo revela. Uno tiene luz y dice uno, si Pedro lo hizo, yo también. Hasta que hallamos la verdad que está ilustrada en estos tiempos reales, que fueron hechos, que fueron historia. La verdad es esta: hay experiencias sobre la palabra que solamente las vivirás si las pides. Si las pides. Si las pides. Los demás en la barca no pidieron nada. No pidieron nada. Pedro dijo, yo te voy a pedir algo que está en mí. Yo eso quiero. Pero no cuando estemos en otro momento. Estoy emocionado por dónde estás tú, Señor. Tú estás en el agua. Eso me voló el cerebro. ¡Qué tremendo! Señor, manda que yo también esté donde tú estés. ¿Saben? Esto de experimentar se siente en un cuerpo. Hay cosas que el pastor va pidiendo. Y uno busca eco. ¿Quién más pide? Ay, ya no están pidiendo ese tipo de caminar o de pasos. Entonces, notamos allí que hay un modo de ir, es usando la cooperación mutua de todos, trabajando sobre el mismo elemento que son los remos. Pero hay otro modo de ir. Pareciera más violento, pero es menos cansado. Es menos cansado. Es menos cansado. Es menos monótono. Es menos tedioso. Allí no es por turnos. Allí no es por turnos de que ahora tú, ahí me toca en media hora y quién va a hacer esto y quién va a hacer esto otro y organicémoslo, organicemos la travesía. Es como si el Señor llegara a nuestra barca, la iglesia que está en su lago, en el lago de Él, y Él dijera, ¿quién quiere tener un diálogo conmigo en medio de una tormenta? ¿En medio de qué? Pues sí, es que miren, cuando yo desciendo y me manifiesto y mi presencia llena el lugar, todo se vuelve loco. Los árboles,
echan sus hojas, los vientos soplan, la tierra tiembla, el mar se agita. Es algo que me celebran. ¿Quién quiere tener una cita conmigo en medio de toda esta algarabía natural? Muchas veces no tenemos ni la menor idea de que eso es parte de nuestra travesía. Pero no será por imposición, no será por imposición, será para quienes la pidan. ¿Quién pide bajarse y sentir la diferencia entre andar por fe y andar por vista? Que lo pida, que se baje, para que vea la diferencia entre usar el músculo y usar la palabra, para que vea la diferencia. Aún la sociedad más organizada no le llega a la virtud que tiene la fe para hacer el mismo recorrido, no le llega. Aún se puede expresar que los eventos y circunstancias naturales y sociales que se levanten cansan el cuerpo, aunque sean varios y muy bien organizados. Pero no todos piensan que se puede tener un diálogo en medio de la tormenta. Jesús siempre consideró a su palabra como sí o como su persona. Por eso Él le dijo a Pedro, ya después si seguimos leyendo, después cuando Pedro, en el versículo 30, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Pues el viento no era nuevo, el viento estaba desde rato atrás, antes. Pedro era pescador, no era su primera vez en una tormenta, no era su primera vez. ¿Miedo a qué, Pedro? Pues es que miedo a lo que veo. Te hundes. Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías muy poco en mí. Allí está Él personalizando su palabra, porque Él nomás le dijo, ven. Él no le extendió el brazo para que viniera, Él le extendió su palabra. Cuando le extendió el brazo fue cuando ya se había desviado Pedro de sus primeros pasos por causa del viento y todo lo que veía. Allí le extendió el brazo el Señor y lo socorrió. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe. Dice, tú confías muy poco en mí. Ahí Él está personalizando su palabra, porque siempre la considera como su persona, su palabra es su persona. Aleluya. ¿Cuándo queremos que nuestro Señor diga ven? ¿Cuándo? ¿Cuándo queremos que el Señor hable o grite o revele 3 palabras? Ven, ven. ¿Cuándo? No es por imposición, ni es algo agendado. Todos prepárense porque el martes va a decir ven, tampoco. Es una palabra que está donde Él está y es una respuesta cuando alguien quiere estar allí donde Él está. Entonces Él dice ven, ven. Él está esperando que perdón y amistad anhele, persiga, deje de dar gritos de miedo y dé gritos de ir. Y entonces Él dirá, ven, ven, ven. Amén. Él está esperando que usted decida
yo te voy a revelar, dice el Señor, cómo es mi naturaleza. Puede andar sobre las aguas. Yo en ti he puesto la misma naturaleza, pero quiero que aprendas a andar en ella. Porque la mente antigua que tienes está programada para considerar las circunstancias. Tu mente debe estar renovada. Debes aprender a andar en la nueva naturaleza que tienes. En este año, 2013, apenas 60 y pico de días, está soplando fuertísimo nuestro Señor sobre toda la tierra para ver de cuáles barcas, de todas las miles de barcas que hay, llenas de personas, llenas de oidores, llenas de corazones que han palpado tanto la fe como la incredulidad, que han visto lo creativo del Señor. A ver, ¿quién es un atrevido? Y dice, podemos ir a cualquier lado si nos organizamos, sí. Pero Pedro dijo, espérense, porque muy organizaditos todos, nos vemos muy bonitos, pero organizados nos podemos atorar en un sentido espiritual por no descubrir otros pasos, pero no a base de remos, sino a base de palabra revelada. Y comenzamos en este año, adquirimos en el Valle una iglesia, y luego en Manzanillo otra iglesia, y luego en la colonia Volcanes otra iglesia, y estamos viendo en Mojoneras, en la colonia Mojoneras, otra iglesia. Esas experiencias no son por organización, porque no hay dos personas aquí que estén organizadas para comprar iglesias. Estas experiencias son porque hay un Pedro, o como un Pedro, que dice, miren ustedes en la barca, si no pedimos las cosas, no las vamos a experimentar. Si no las pedimos, no las vamos a experimentar. ¿Y qué hace Perdón y Amistad? Pidiendo una iglesia, y pidiendo una iglesia, y pidiendo otra iglesia. Manda que yo vaya hacia ti. Y sabe, si usted me pregunta qué se siente pisar el agua, se siente muy feo, porque ya uno no vale por lo que tiene. Las existencias en bienes o en valores monetarios, uno vale por lo que habla. Es otra dimensión. Le creen a uno a la palabra. Es otra dimensión. Y uno se va despegando de lo que es contable, o sea, de lo monetario, y uno está haciendo más cosas que uno se despegó de los números. Dice uno, ¿cómo?
Y ahí es donde dice uno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Señor, si realmente eres tú, si realmente eres tú, ahí es donde sale este grito desesperado. Si realmente eres tú, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua. Tienes que ver esta realidad. En la barca nos vemos bien bonitos. Y tienes que ver esta realidad. Cuando Jesús entró en la barca, todo se aquietó. Todo se aquietó. Como que los cielos dejaron de celebrar. Dice, se nos aguadió la fiesta. Ya están allí con los chillones, con los gritones, los miedosos. ¿Ya para qué? Jesús va a calmar a sus pollitos, los gritones. Que todas las experiencias en la vida de fe vengan por imposición. Que el maestro diga, ahora a mis polluelos les toca esta, y ahora abran el piquito. Y Jesús nos enseñó a pedir. Y Él sabe contestar enfáticamente con la respuesta más corta, ven, ven, ven. Ven a Manzanillo, ven a Mojoneras, ven a Volcanes. Y ahí estamos pisando, ven. Y ven hacia esta dirección, y ven hacia esta otra dirección, y ven. Y ahí estamos pisando en suelo que tiene otra densidad. Y Jesús diciéndonos, no me dejes de ver. No me dejes de ver porque si no te traga el mar. No me dejes de ver. Y ahí estamos, sin dejarlo de ver. Cada día es un milagro, es una pisada, otro tipo de suelo. Pero sabe, nadie nos puede dar este tipo de oportunidades, solamente la palabra. Usted se sube a la palabra de Dios, se fija su mirada en Cristo y hasta que llegue hasta donde Él está. Yo creo que eso es lo que Él anhela. Pláticas no convencionales, fuera de serie, fuera de lo común, en momentos en la vida no ordinarios, en medio de una tormenta. Tener pláticas, a ver, vente para acá, ven, pero bájate, ven, bájate. No, tú ven, Señor, tú ven. No, ven, es que si tú pides, yo te doy la orden. Amén. Gloria a Dios por siempre. El día de hoy, a las 10 de la mañana, se ofició el servicio inaugural en la colonia Volcanes, la iglesia, la congregación de Volcanes, por eso hoy no están. Amén. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Y la experiencia con Volcanes es tan gruesa, de este calibre, porque sucede, se lo voy a platicar aquí entre nos, que el obispo Saúl los visitó hace como 4 años y les dijo una palabra de fe, que no se preocupen, que todo va a cambiar, que aquí se va a hacer una obra, que ustedes son una congregación, que las estamos recibiendo, les damos cobertura. Ahora, yo no estuve allí ni oí, Dice, en lo que nos acomodamos, congréguense aquí los martes, jueves y domingo. Todos conocimos a la congregación que estaban de este lado, ¿verdad? De Volcanes. Y ya, fallece el obispo Saúl
Y dos hermanos líderes de allí vienen y me visitan y me dicen: fíjese, Pastor Saúl, que todo esto nos prometió el obispo Saúl. Ay, ay, ay. ¿Qué? Yo dije: tomo la palabra. Lo que él les dijo lo hago mío. O sea, si uno no sale de la barca, y entonces pasaron los meses y vinieron otra vez hace poquito, como 3 días, y me dijeron: pastor, ya queremos reunirnos. Como, haz de cuenta que yo visualicé como si se hubiera roto la fuente. Dice: ya esto va a nacer. ¿Dónde? Les dije. En la casa hay un espacio como de 3 metros por 7. Bueno. Y después de platicar allí en la oficina, les dije: vámonos, los vamos a llevar hasta allí. Suban 30 sillas metálicas de aquí, suban el púlpito de madera, un púlpito de madera, suban 2 canastas para la ofrenda y una mesa, y vámonos. Y eso fue lo que les aportamos. Y llegando allí, le dije a los líderes: ¿dónde hay terrenos en venta? Pues aquí enfrente, a una cuadra. Y fuimos a caminar, le hablamos al dueño, lo citamos para el día siguiente y escogimos una esquina que estaba ya semifincada, no más falta techar o colar. Entonces negociamos ese terreno, más uno a espaldas, más uno a un lado, 307 metros cuadrados. 307 metros cuadrados en esquina, a una cuadra de la casa de ellos. Y el miércoles firmamos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Tú solamente vas a experimentar fe, un tipo de fe, cuando tú pidas ir. Señor, pedimos ir allá. Él dice: ven. Pero mira, tienes que invertir aquí, tienes que para acá. Amén. Si le platico cómo estamos pagando, hasta con carros estamos pagando, porque echamos mano de todo lo que se pueda. Amén. Entonces, fíjese bien, lo que le quiero advertir es esto: hay experiencias de fe sobre la palabra que las va a vivir si las pide. No son por imposición, que le quede bien claro, aquí en vivo y en internet, no son por imposición. Y este pastor de ustedes pide a cada rato. ¿Por qué? Porque es ahora o nunca. Yo no me voy a esperar hasta los 40 años, 45, 50, 55, 60, y ahora tú ya no puedes pedir. Es ahora pisar fuera de la barca o cuándo. Amén. Descubrir esto es oro molido, cosas que no son por imposición, y cosas que el Señor las tiene en la boca, en el corazón. Él dice: ¿qué ves en mí? ¿Qué ves en mí? No, pues, que tú también caminas. ¿Y eso qué? ¿Qué ves en mí? Dime qué ves, descúbreme. No, pues que te estoy obedeciendo en la barca. ¿Y eso qué? Todo el mundo lo hace. ¿Qué ves en mí? No, pues, y no, pues. Ya ven, tienen visión corta. Tienen poca fe, tienen visión corta. ¿Qué ven en mí? No, pues. No, es que no están viendo las cosas como yo las veo. ¿Qué ven en mí? Y hasta que haya un valiente, un creyente, hombre o mujer, que diga: pues yo quiero ir donde tú estás. ¿Y qué tal si el Señor nos dice: ¿y qué tal si me quiero aparecer en Volcanes? O en Mojoneras o en Manzanillo. ¿Estás dispuesto? Sí.
te van a poner a firmar, no importa. Vas a beber más que cualquiera de la congregación, no importa. Muy bien. Eso que estás pidiendo será así porque lo pides y no es por imposición. Y entonces Él dice, ven. Aleluya. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Usted tiene delante de sí todo un futuro para que ya no vaya al archivo del reino como investigador. A ver, Señor, revélame, ¿qué es por imposición? No. Usted va a ir al archivo a decir, Señor, déjame estudiarte a ti. Y vas a ver lo que va a salir de mi boca. Vas a ver. Si estás en el mar, es un tipo de caminar. Si estás en una montaña, es otro tipo de caminar. Si estás en un valle, otro tipo de caminar. Pero voy a pedir esa experiencia de fe. No va a ser por imposición. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, por la grandeza, el valor espiritual que tiene para cada tierra aquí representada, para cada hombre y mujer, para cada hijo e hija, para cada discípulo, el valor espiritual, el valor de la semilla, el valor del mensaje y saber el tesoro que hoy, 3 de marzo, descubrimos como personas, saber que en el reino de Dios hay una dimensión donde lo que sucede no es por imposición, sino porque pedimos. Y Señor, estamos listos. Ya inclusive nos adelantamos a hacer muchas cosas. Ya estamos celebrando actos que van de acuerdo a lo que pedimos. Tú has dicho, ven, ven, ven. Y estamos afianzándonos de los mensajes, permitiendo que la palabra descienda al corazón, el lugar donde el hombre cree, ahí donde la palabra se manifiesta la vida y el poder que hay en ella, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por esta casa, gracias por esta barca, gracias por los hijos y las hijas que te obedecen al Evangelio. Pero Señor, hoy los ha desafiado tu Espíritu. Nos has dicho que las cosas no son por imposición, sino que tú puedes experimentar algo sobrenatural si lo pides. Oye, Señor, el clamor de esta casa, de estas familias. Oye, porque deben abrir sus bocas, deben abrir sus labios. Hasta que ellos digan palabras, tú tendrás un diálogo. Si ellos solamente piensan, allí no es nada, tiene que ser audible. Así como Pedro fue audible en su modo. Pedro dijo, quiero ir, mándalo. Así, Señor. Así, Señor. Gracias, oh Señor, por tu palabra, por la manifestación de tu Espíritu en medio de nosotros, en medio de quienes nos sintonizan por internet en todos los lugares de la tierra. En el nombre de Jesús, que también pidan en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Gloria.